Hola, bienvenidos al programa. Yo soy Marco Román. Estamos saliendo en vivo a través de la plataforma digital que nos ofrece la internet. Estamos en línea y esta vez es nuestra segunda oportunidad de las conversaciones que estamos teniendo con los candidatos al Parlamento disuelto por Lambayeque, ¿no es cierto? Bien, en esta oportunidad nos acompaña en esta conversación el ingeniero Marco Cardoso Montoya. Él es ingeniero industrial, maestro en Derecho, tiene una maestría en Derecho, y ha desempeñado cargos en la función pública, conoce la administración pública, y en esta mañana lo estamos presentando como un candidato. Digamos, ¿cuál es la percepción que usted tiene de este Parlamento disuelto? Bueno, en principio, muchísimas gracias por esta gentil entrevista y a través de ustedes saludar a toda la comunidad universitaria de manera particular y especial de nuestra primera casa de estudio de Pedro Ruiz Gallo. Quisiera decirles que quien les habla es Marco Cardoso Montoya, como muy bien lo dijo el amigo presentador. Yo soy ingeniero industrial de profesión y con una maestría en gestión pública, reforma del Estado y descentralización, y con cerca de 15 años dentro de la administración pública, en gerencias generales, tanto de los gobiernos regionales de Lambayeque como el de Amazonas, y además ex asesor principal de la tercera vicepresidencia del Congreso de la República, de tal manera que tenemos alguna experiencia dentro del manejo de lo que significa la cosa pública, así como también el marco teórico y académico necesario para ver qué tipo de labor podemos hacer en el Congreso de la República. Y frente a ello quisiera decirles de que lamento muchísimo y comparto la opinión generalizada que tiene la población sobre lo que ha pasado en los últimos años en el Parlamento Nacional. Una clase política totalmente desprestigiada, era una especie de toma y daca en lo que significa yo te doy, tú me das, confundiendo la inmunidad parlamentaria con la impunidad, tapándose una serie de fechorías, de situaciones irregulares, avalando la conducta de malos jueces, los famosos cuellos blancos, y además asolapando y protegiendo a un ex fiscal de la nación que tiene más de delincuente que de autoridad. Entonces, ese tipo de situaciones trajeron como consecuencia hartazgo y obviamente un rechazo total a lo que significaba la representación política parlamentaria. Y ahí pagan pato todos los partidos políticos, nos incluimos. Claro, y digamos, más o menos ese es precisamente el diagnóstico que uno tiene en la realidad nacional de la política, ¿no? Y no es, digamos, que el desprestigio de los partidos políticos y el Parlamento en general se ve solo en el Perú, ¿no? Sino que esto es una realidad que se viene reproduciendo a través de Latinoamérica, ¿no? Los congresos y los partidos políticos tienen un nivel de desaprobación del 9%, lo cual es, pues, nos llama curiosamente la atención porque en este tiempo, pues, los parlamentos son del siglo pasado, ¿no? Habrá que reformular, digamos, si es que la población quiere nuevamente a los congresistas en el Congreso. Es, digamos, una realidad que estamos viviendo y que precisamente había que evaluar los sociólogos, amigos, de repente que tendrían otra visión de la realidad. Algunos sostienen, pues, que habría que cambiar la forma de la política, ¿no es cierto? Bueno, doctor, ingeniero, a ver, ¿qué lo anima a usted a postular al Congreso? ¿Qué pretende usted postulando a este Parlamento? Es que yo les sigo la secuencia. Efectivamente hay que adecentar la política. La política tiene que ser decente, pero hay que hacer de la política también docencia. ¿Y qué significa eso? Significa que, por ejemplo, nosotros actualmente en el Parlamento Nacional tenemos una sola cámara, es unicameral. Las normas que de ahí salen son de pésima calidad en su mayoría, y muchas de ellas inclusive no han sido aún reglamentadas. En esa medida creemos de que tenemos que superar esa situación.
Y superar esa situación significa, dentro de uno de los planteamientos, la reforma política que tiene que ver con la bicameralidad. Es urgente tener una Cámara de Diputados y urgente tener una Cámara de Senadores. Con eso nosotros le daríamos calidad a las normas que realmente aprobemos, que no sea letra muerta, y que las normas no solamente signifiquen saludos por aniversarios, saludos a santos patrones, con todo el respeto que puedan merecerse, saludos de cumpleaños y ahí no más. El Parlamento está para superar una serie de situaciones, y es más, nosotros estamos contra de la inmunidad parlamentaria, salvo en casos que ameriten investigaciones que tengan que ver con el tema de la fiscalización. Pero el levantamiento de la inmunidad parlamentaria no tiene por qué darse dentro del propio Congreso de la República. Eso, por ejemplo, en Colombia quien levanta la inmunidad parlamentaria es la Corte Suprema. Y si es la Corte Suprema, entonces estamos hablando de una institución que está al margen de lo que significa la representación política nacional. Y eso es bastante bueno porque eso contribuye a un equilibrio de poderes. Es más, termino la idea de que el Parlamento no tiene por qué ser obstruccionista respecto a la labor que hace el Ejecutivo. De ninguna manera. O sea, si bien es cierto, debe tener un espíritu crítico, pero debe ser crítico constructivo. Es decir, para avanzar por encima de los intereses del partido político, de grupos o de personas, está en el interés de la población en su conjunto. Bueno, usted sostiene pues que es necesario que dentro del Parlamento exista pues doble cámara, ¿no es cierto? Y hay quienes sostienen que la doble cámara pues, significa un gasto adicional para el Estado. ¿Usted comparte esa idea? Usted nos plantea pues que definitivamente pues para la dación de la ley es necesario la revisión de y que sean efectivas para la población. Pero sostiene pues la gente que a final de cuentas es un doble gasto y que los resultados a final de cuentas les indican que no es tan eficiente. ¿Usted qué bueno, el análisis es sencillo, es costo-beneficio. Es mejor tener gente de calidad a tener gente que por ignorancia o por defender intereses subalternos lamentablemente estemos como estemos. Y no hay por qué alarmarse en aumentar el número de congresistas. Revisemos cuántos congresistas tienen los países más pequeños que el Perú de Centroamérica, Costa Rica, Panamá, etc. Tiene más de 500 parlamentarios y nosotros solamente aspiramos a tener algo de la mitad. Y por parte de la burocracia dentro del Parlamento, con lo que tenemos es más que suficiente. Además está sobrando gente, sobraría gente. Entonces tendríamos que hacer toda una reingeniería y una racionalización respecto a la burocracia que actualmente tenemos en el Parlamento Nacional. Usted postula por Juntos por el Perú pues con el número 1, ¿no? Y digamos, Juntos por el Perú ha hecho una alianza con el Nuevo Perú, ¿no? Este bloque de Nuevo Perú. ¿Cuál es la razón de esa alianza y digamos cómo ha sido también el proceso de democracia interna para que se elija como el número 1 al ingeniero Marco Cardoso? La población tiene que saber que antes nuestra denominación era Partido Humanista Peruano, como partido político inscrito en el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones a nivel nacional, lo que nos permite tener candidatos en todos los departamentos. Y para elecciones de los gobiernos subnacionales, llámese gobierno regional o municipalidades, también poner candidatos a alcaldes, a regidores, etcétera, etcétera. Sin embargo, nuestro espíritu era tratar de hacer alianza con otras fuerzas políticas, tanto de izquierda, pero también de centro. Nosotros no nos vamos a los extremos. Compartimos la idea de que la inversión privada es muy necesaria para el Perú, además es la única que genera fuentes de trabajo. El sector público no tiene por qué generar fuentes de trabajo, por un lado. Aspiramos a tener una minería responsable. El Perú por tradición es un país eminentemente minero y no podemos dejar de serlo, por ejemplo. En fin, pero una minería responsable con respeto al medio ambiente. Pero en ese interín
hemos hecho efectivamente alianza con Nuevo Perú, que lidera a la señora Verónica Mendoza. Y llevamos en nuestra lista a muchos invitados a nivel nacional. Tenemos más coincidencias que diferencias y ojalá que pronto con otras organizaciones de centro o personalidades también hagamos este tipo de alianza. Siempre pensando en el Perú, qué cosa es lo que mejor podemos ofrecer a nuestro querido país. Yo creo que por supuesto, la razón pues de la izquierda es que la gente le tiene miedo a la izquierda. Y lo que pasa en el Perú es que la izquierda hasta ahora no se pone de acuerdo para que se consolide un solo bloque, digamos, represente una fuerza de alcance nacional que pueda llegar a hacer gobierno, ¿no? Lo que pasó con Izquierda Unida, por ejemplo, que fue una gran fuerza, ¿no? Entonces, no sé si tenemos alguna pregunta de los amigos seguidores de la página, a ver si es que nos la pueden pasar, pero seguimos dialogando con el candidato. Y otra pregunta que quería hacerle es, ¿por qué la gente tendría que votar por Marco Cardoso al Parlamento? Directamente ya para los amigos lambayecanos electores. Bueno, en principio, al margen de cualquier grado académico o de cualquier tipo de experiencia que hayamos podido tener en el sector privado o en el sector público, mi mejor carta de presentación es que no tengo denuncia alguna por acto de corrupción. Entonces, o sea que sí lo tienen otros candidatos que hemos visto. Entonces, por ejemplo, tenemos a Humberto Acuña, y lo voy a decir con nombre propio, sentenciado por acto de corrupción. Y dentro de su lista lleva otro candidato, que es el señor Segura, que ha tenido hasta 3 sentencias por negarle alimentos a sus hijos. Entonces, ¿qué autoridad moral podrían tener estos candidatos para decir estamos luchando contra la corrupción? Y así como ellos podemos seguir enumerando a otros candidatos que son una especie de saltapericos, como es el caso de la señora Gallardo, que antes defendía a los fujimoristas y postuló para ser alcaldesa de José Leonardo Ortiz por la lista de Keiko Fujimori, actualmente procesada, y antes su padre sentenciado y es un delincuente que está purgando cárcel, y ahora de pronto salta Podemos Perú, una agrupación política seriamente cuestionada hasta por su fundador, que es el señor José Luna. Recordemos con TLSU y que la SUNEDO ya le cerró la universidad y que ha cometido una serie de tropelías con los famosos cuellos blancos, con los antes magistrados del Consejo Nacional de la Magistratura, y ahora pues ha hecho un cambalache con sus candidatos. Entonces, ¿qué pueden ofrecer estos candidatos a la colectividad? La cosa es de que ustedes que se encargan de este tipo de programas tienen que desnudar a las organizaciones políticas y hablar con nombre propio quién es quién. Es la mejor manera en poder informar a la colectividad lambayecana, en decirles, esta es la agrupación política y estos son sus candidatos, evalúen, tengan un voto racional y no un voto convenido o emotivo. O sea, descartemos todo lo que signifique una prebenda, lo que signifique una dádiva, un pequeño regalito, un par de kilos de alimentos. Eso no vale, eso no vale. Tenemos que dignificarnos como seres humanos. Por supuesto que nuestro objetivo desde el primer momento que hemos lanzado esta plataforma ha sido acercarnos pues, con la población y identificar nuestros problemas, bueno, porque al final de cuentas los ciudadanos nos quejamos de la clase de políticos que tenemos, pero son precisamente estos ciudadanos, nosotros como ciudadanos, los que vamos a elegirlos. Así que, bueno, esto es el objetivo, es llegar a conocer y las propuestas de los candidatos como lo estamos haciendo. Bien, hemos tenido pues la participación de nuestra audiencia, y una pregunta que me llama curiosamente la atención es la siguiente. Usted tiene un paso por la administración pública, ¿no es cierto? Entonces, es la siguiente, a ver, ¿qué medidas implementaría para mejorar la calidad del gasto público? Bueno, a mí me da muchísimo gusto esa pregunta porque me parece muy interesante. Lo primero que voy a plantear de ser elegido como congresista por Lambayeque es de crear desde el Parlamento, a propuesta del Ejecutivo, porque ese es el procedimiento,
de que la Oficina Nacional de Reconstrucción considere a Lambayeque como una unidad ejecutora. ¿Qué significa eso? Significa que hay que agilizar la aprobación de expedientes técnicos para hacer obra pública y su ejecución y supervisión consecuentemente también. Eso nos ayudaría a que tengamos eficiencia en el gasto público, agilizamos la toma de decisiones que ya no vendrían desde Lima, sino se estarían dando en el mismo Lambayeque en coordinación directa con el gobierno regional y los municipios, llámense provinciales o distritales. Eso es mejorar el gasto público, es decir, hacer obra pública oportuna, con eficiencia y hacer obras de calidad para que mañana más tarde ninguna autoridad pueda tener dificultades y el sector privado también se ponga a tono en todos los contratos que firmen las empresas proveedoras del Estado. Debe haber una cláusula que tenga que ver con la transparencia y la moralidad. Si se descubriera algún acto irregular como los que hemos visto en los últimos tiempos, definitivamente esa empresa debe ser severamente sancionada y los funcionarios públicos que estén relacionados con actos ilícitos inmediatamente sometidos al órgano jurisdiccional, Ministerio Público, Poder Judicial y recibir la sanción que corresponde. Sí, bueno, coincidimos, ¿no?, con su respuesta. Vemos pues que las municipalidades y los gobiernos regionales pues hay una incapacidad de gestión y de gasto presupuestal, ¿no es cierto? Entonces, lastimosamente pues algunas municipalidades desconocen que son unidades ejecutoras y no ejecutan su presupuesto. Lamentablemente pues la realidad de las municipalidades está en un total abandono, me parece. Bueno, vamos a cerrar ya prácticamente la entrevista. Algo que quisiera acotarnos ya para ir cerrando este espacio de conversación que hemos tenido con usted. Bueno, a nuestros amigos que han tenido la gentileza de vernos y escucharnos, también decirles de que en esta campaña tan corta que tenemos, aprovechemos el tiempo, hacer un llamado a la colectividad y decirles que evalúen bien por quién deben votar. No queremos que la historia se repita, no queremos tener más presidentes de la República encarcelados, no quisiéramos tener la misma representación que hasta poco fueron cesados, congresistas que ni siquiera representaban a Lambayeque, que venían de otros lugares, simplemente ¿para qué? Para beneficio personal y luego posteriormente involucrados en actos irregulares de la cosa pública y privada también en el sector azucarero, pero no tanto como eso, hasta con muertes inclusive de personas, civiles y militares. No queremos eso, queremos adecentar la política. Yo les digo de que tienen en mí a un servidor que con mucha sencillez y humildad quiere ser grato con Lambayeque. Yo no nací aquí en Lambayeque, yo nací en un pueblo serrano que se llama Chota, vecino acá nomás en Cagamarca, pero Lambayeque nos ha recibido con tanto amor, cariño y con mucha amistad que tenemos que retribuirle eso a Lambayeque, hay que ser grato. Nosotros somos emigrantes, yo estudié acá en el Colegio Militar Elías Aguirre, y si bien me forjé mi carrera universitaria en la ciudad de Lima, pero volví a trabajar acá a Chiclayo, a Lambayeque, he servido por muchos años. De tal manera mucha gente me conoce y sabe que trabajo de la manera más transparente y trato de hacer las cosas con eficiencia y con eficacia. Voy con el número 1 por Juntos por el Perú y el símbolo, como muy bien puede apreciarse acá en la camisa, es la JP. Les invito pues a marcar con una X el símbolo de la JP y a escribir en el primer casillero el número 1 que estarán votando por quien les habla. Bien amigos, ha sido la participación del ingeniero Marco Cardoso Montoya, quien ha tenido a bien recibirnos aquí en su espacio. Los invito pues a seguir el programa, que tendremos entrevistas dentro de breve.